Bien, vamos a iniciar el módulo 7. El módulo 7 corresponde a la creación de familias para estructuras, ¿no? Las familias que vamos a ir desarrollando solamente van a ser para esta especialidad, ¿no? Bien, los temas que vamos a ir viendo en este módulo son una introducción a las familias y sus plantillas, introducción a las formas para crear geometría, introducción a las familias paramétricas, creación de familia para columnas, para vigas, para placas, para muro y para losas, ¿ya? Vamos a ir, son los elementos pues típicos de la especialidad de estructuras, ¿no? Se entiende que nosotros no vamos a crear estas familias, pero no las que tenemos por defecto, ¿no? En este caso en el Revit, sino van a tener formas más complejas, ¿no? Más personalizadas, ¿ya? Y entonces, hablando acerca de las familias, pues esto lo comentamos un poquito en el módulo 1, ¿no? Acerca de qué son las familias. Y la familia es un grupo de elementos con un conjunto de propiedades comunes llamados parámetros y una representación gráfica relacionada, ¿ya? En este caso hay tres tipos de familia: sistema, cargable o externa y las in situ. Cuando hablamos, por ejemplo, de familias de sistema, como por ejemplo, ¿qué familias de sistema nosotros tenemos? Los muros, los suelos, losas de cimentación, conexiones, ¿ya? Solamente hablando de la especialidad de estructuras, ¿ya? Aquí he puesto ejemplos de la especialidad de estructuras, no estoy poniendo, pues obviamente hay más ejemplos de familias de sistemas, pero pueden ser ya de la especialidad de arquitectura o de MEP, ¿no? De instalaciones. Tenemos las cargables externas, ¿no? Como por ejemplo son las vigas, las zapatas, las columnas, acero corrugado, acopladores y familias de internet también. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sistema y las cargables? Ya, en el caso de las de sistema, son familias que ya vienen por defecto cuando nosotros instalamos el Revit, ¿ya? El muro, el suelo, la losa son elementos que ya vienen por defecto. Nosotros no podemos crear familias para estos elementos, no se puede. Tampoco estas familias yo lo puedo guardar como un archivo independiente en mi computadora, tampoco puedo hacer eso. En cambio, las cargables, en este caso es diferente, porque las cargables, ¿no? Como por ejemplo vigas, zapata, columnas, el acero, ¿ya? Este tipo de familias nosotros sí lo podemos justamente guardar como un archivo en la PC, en la laptop, ¿no? Lo que estemos usando. Sí se puede guardar. Ese tipo de familias, si bien es cierto, sí nos vienen algunas por defecto cuando utilizamos una plantilla, ¿no? En el Revit, pero muy aparte vendrán algunas pocas. En sí, estas familias tenemos dos opciones: o podemos crearlas o podemos descargar de internet, ¿ya? Entonces tendríamos una opción que sería pues justamente, ¿no? Para cargable, ¿no? Podemos crearlas, ¿no? O sea, de cero. O la otra opción, descargar, ¿no? Descargar, en este caso de internet, ¿no? Tenemos esas dos opciones en cargable o externa. Y por último tenemos las que son in situ. Y acá me dice, se debe modelar una familia desde el proyecto. O sea, la característica que tienen estas familias es que uno las puede crear, hasta ahí son parecidas a las cargables. La diferencia es que in situ tú la creas desde el mismo proyecto, o sea, estando en el mismo proyecto. En cambio, la cargable, si nosotros la creamos, tenemos que ir a un editor de familia, o sea, otro entorno. No va a ser mi entorno de mi proyecto, ¿no? En los módulos, cuando hemos estado modelando, solamente nos encontramos en el entorno de proyecto, salvo algunas ocasiones, ¿no? Que estábamos creando familias. Tuviste que yo elegía pues una plantilla de familia, ¿no? Usaba esa plantilla de familia y me llevaba pues a un editor de familia, ¿ya? Ese procedimiento no se hace con in situ. In situ tú lo puedes crear estando dentro del mismo proyecto. En este caso, nosotros en este módulo nos vamos a enfocar en las cargables o externas, pero no vamos a descargar internet, sino que lo vamos a crear, ¿ya? Aquí es donde nos vamos a enfocar, porque las de sistema, si bien es cierto, se utilizan bastantes. Estas familias tú no puedes crearlas. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener en un proyecto de estructuras diferentes tipos de muro, ¿no? Podrías tener un muro de concreto, un muro de drywall, un muro de ladrillo, e incluso, ¿no? De repente diferentes tipos de ladrillo, ¿no? Lo que haría pues mayor variedad de tipos de muro. Ya, lo que se hace en esos casos, ¿no? Vamos a suponer que yo solamente tengo un muro de concreto. Entonces, ¿cómo hago para hacer mis muros de ladrillo, ¿no? Mis muros de drywall,
etcétera. Lo que se tiene que hacer es duplicar, ¿no? O sea, ese tipo de familia, el tipo de muro de concreto, lo duplicamos. Una vez que dupliquemos, tenemos que nosotros pues darle las características de lo que estamos buscando, ¿no? Si vamos a hacer un muro de ladrillo, pues tendré que cambiar el material. Si mi muro de concreto tiene 30 de espesor y mi muro de ladrillo tiene 13, pues tendré que cambiar el espesor, y así, ¿no? En el caso de las cargables no es así, ¿no? En el caso de las cargables puedes descargar de internet, es decir, de internet yo podría encontrar familias de columnas, podría encontrar familias de, por ejemplo, de vigas, ¿no? O en su defecto nosotros podemos crearlas también. Para eso vamos a tener que utilizar una plantilla. Las plantillas de familia sí nos vienen cuando nosotros instalamos el programa. O sea, las plantillas de familia ya las tenemos, ¿ya? No es necesario nosotros tener pues plantillas adicionales. Ahí es un poco diferente con lo que es el proyecto, porque en el proyecto puede ser, ¿no?, que haya empresas que tengan sus propias plantillas, ¿no? Ahí sí es importante tener plantillas más trabajadas y todo eso para que el proceso de modelado pues sea un poco más rápido, ¿no? Imagínate que ya tenemos configurado nuestras cotas, nuestros textos, colores, filtros, etcétera. Se puede tener, ¿no? Eso hay que ir complementando, ¿no?, a una plantilla de proyecto. En el caso de familias, no vas a encontrar a alguien que tenga plantillas de familia personalizada. O sea, lo que usamos son plantillas que ya ya las tenemos, ¿no? Ya vienen cuando nosotros instalamos el programa, ya las tenemos. Y a partir de esas plantillas yo puedo crear familias cargables desde cero, ¿no? ¿Por qué se llama cargable? Ya, cargable se llama porque justamente son familias que son trabajadas desde un editor de familia y luego se tienen que cargar al proyecto, ¿no? Ahora también recibe el nombre de externas. ¿Por qué externa? Porque cuando uno la crea, ¿no?, o ya sea que lo descargues en internet, pues no estás dentro del mismo entorno del proyecto, ¿no? Si tú tienes que ir a otro entorno de trabajo, en este caso de un editor de familia, o puedes descargarla desde internet, lo cual también estaría fuera del entorno del proyecto. En el caso de las in situ se pueden crear, es muy parecida a una cargable, ¿no? Vamos a ir viendo eso, cómo es que se crean las geometrías. En esto es muy parecido a las cargables a las in situ. La diferencia es que el in situ permaneces estando en el proyecto, o sea, no cambias de entorno de trabajo, ¿ya? Bueno, por mencionar más características acerca de las familias, pues justamente, bueno, esto sí se puede guardar como una familia, ¿no?, como archivo, o sea, un archivo independiente que lo pueda guardar en una cierta ruta, ¿no?, de mi computadora. En el caso de las familias de sistemas no se pueden guardar en el archivo de PC. Sabemos que estas vienen ya incluidas en el programa. Yo no puedo guardar una familia de sistema, no se puede. Las cargables externas sí se pueden guardar como un archivo independiente en nuestra PC, y la in situ tampoco se puede guardar como archivo en nuestra PC, ya que están en el mismo proyecto. En todo caso, una familia in situ lo puedes guardar, pero si es que tú guardas el proyecto, ¿ya? Luego tenemos que nos indica, ¿no?, se puede descargar familia de internet. Ya en este caso en sistema no son familias que se puedan descargar por internet. Estas familias ya vienen por defecto cuando se instala el Revit. En el caso de la cargable externa, sí son familias que se pueden descargar por internet, ¿no? Uno descarga esas familias y luego tenemos que cargarlas, ¿no?, cargarlas en nuestro proyecto o también en futuros proyectos, ¿no? Simplemente lo tenemos como archivos. En el caso de in situ, no son familias que se pueden descargar por internet. Estas familias se crean desde el mismo proyecto. O sea, siempre el procedimiento para un in situ es crearla en el mismo proyecto. Si tú lo descargas de internet, pues ya has roto ese proceso, ¿no? No sería el mismo procedimiento. Bien, estos son los conceptos, ¿no?, para estos tres tipos de familia que existen en Revit. Vamos a ir ahora a Revit. Y acá justamente, bueno, tú sabes que en la pantalla de inicial, acá tenemos justamente una vista previa de los últimos archivos de proyecto que he abierto, y acá abajo justamente tenemos archivos de familia. Son los últimos archivos de familia que he utilizado, ¿no? Ahí está. Conforme vayas abriendo más archivos de proyectos, se irán agregando acá arriba. Conforme vayas agregando, ¿no?, o creando más archivos de familia, se irán añadiendo aquí abajo, ¿ya? Ahora, nosotros cuando hemos modelado, yo he hecho esto, ¿no? Me he venido aquí a modelos, nuevo,
Y a partir de aquí elegí una plantilla, que en este caso era estructuras, le dije crear nuevo proyecto y le di a aceptar. Y a partir de ahí empezamos a crear. En este caso ya no, porque vamos a centrarnos en las familias. Entonces voy a ir a familias y tenemos dos opciones: crear una nueva familia o abrir un archivo de familia. Si yo utilizara abrir, no voy a abrir un archivo de familia que sea pues del tipo de sistema o que sea del tipo in situ. Cuando tú pones abrir, vas a abrir un archivo de familia que sea del tipo cargable, ¿no? O externo, ¿ya? En este caso le voy a ir a dar a nuevo. Vamos a poner aquí nuevo. Y en nuevo justamente acá tenemos una, ¿no? Nuestra, si abrimos aquí arriba este desplegable, vamos a ver que, bueno, yo estoy casi seguro que también te va a llevar a la ruta donde tengas tus plantillas de familia. En todo caso no fuera así, esta es la ruta, ¿no? Disco C, Program Data, que es una carpeta oculta, Autodesk, ¿no? La versión de Revit, que en este caso es 2023, y vamos a ir a Family Templates, ¿no? Que en este caso Templates es plantillas, ¿no? Eso es lo que está en inglés, plantillas de familia, y ingresamos a la carpeta de español, ¿no? En español, pues justamente acá tenemos nuestras plantillas para familias. Como sabes, un archivo de familia, ¿no? Incluso puedo venir aquí ¿no? Acá podemos venir, por ejemplo, a nuestra carpeta de SEO, y nosotros habíamos creado una que otra familia, ¿no? Ahora vamos a crear más. Por ejemplo, mira, el ladrillo de techo, tú sabes que tiene aquí la extensión RFA, ¿no? Ese es el tipo de formato para las familias. Las familias, que en este caso son cargables o externas, ¿ya? Es RFA. Ahora, una plantilla de familia no es el formato RFA, ¿no? Como podemos ver aquí, pues el formato ya no es RFA, sino es RFT, ¿no? RFA viene de Revit Family, ¿no? Es como la abreviatura. Y RFT viene de Revit Family Template, ¿no? Igualmente es una abreviatura. Entonces, todas estas son plantillas porque vemos que tienen el mismo formato. O sea, son Revit Family Templates, ¿no? Todas estas de aquí. Si nosotros bajamos, pues vas a ver que todas son RFT. Todas son plantillas. Y aparte de acá tenemos 3 carpetas. Si yo ingresara a cualquiera de estas carpetas, también tenemos más plantillas, ¿no? Igualmente aquí tenemos más plantillas. Y aquí también tenemos más plantillas, ¿ya? De esa forma. Ahora, en el caso de las plantillas, ¿ya? Como puedes ver acá me dice seleccionar archivos de plantilla, pero son plantillas para familias, ¿no? No son de proyecto. En proyecto hay sus propias plantillas que ya hemos visto, ¿no? Arquitectura, sanitaria, eléctrica, estructuras, que fue la que usamos, construcción, infraestructura, ¿no? Y creo que hay otra que es instalaciones. En el caso de plantillas de familia vemos que la cantidad es mucho mayor, ¿no? En el caso de un proyecto, las plantillas pues son para una cierta disciplina, ¿no? Una cierta especialidad. En el caso de las plantillas de familia, pues tenemos para diversos tipos de elementos, no solamente estructuras, también tenemos para sanitarias, para eléctricas, para arquitectura. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir revisando. Mira, acá encontramos una plantilla para los acopladores, ¿no? Estos conectores pues mecánicos, ¿no? Luego me dice aparato eléctrico. Todas estas que dicen aparato eléctrico es para lo que es ya, bueno, relacionado a instalaciones eléctricas. Luego me dice aparato sanitario, esto es para sanitarias, ¿no? Luego me dice armazón estructural, ya, esto sí es para estructuras, ¿no? Acá hay 2 de armazón estructural. Armazón estructural es para crear vigas. Luego tenemos, bueno, balaustre, ¿no? Que esto es para el tema de para el tema de barandillas, o sea, es para arquitectura, ¿no? Hay más balaustre, hay cimentaciones, esto ya es estructuras. Elemento de detalle métrico. Lo que es detalle no es, o sea, no es crear una geometría 3D, sino es crear una sección, ¿no? En este caso sería, vas a crear un elemento en 2 dimensiones, ¿ya? Luego tenemos, bueno, de esta manera podemos ir continuando, ¿no? Acá ves que dice eléctrica, equipos mecánicos, luminarias, que también es eléctrica, mobiliario, que es arquitectura, ¿no? Tenemos paneles de muro cortina, que es arquitectura, pilar estructural, que es estructuras, puertas, que es arquitectura, y así, ¿no? O sea, tenemos, ¿sí?, una cantidad considerable de plantillas. Ahora, acá arriba en las carpetas, por ejemplo, ¿no? Anotaciones, vamos a ingresar aquí, y acá tenemos también plantillas, por ejemplo, incluso vimos algunas ya en el curso,
Por ejemplo, tenemos, mira, acá tenemos etiquetas, varias son de etiquetas. Hay etiquetas para puertas, para ventanas, multicategoría. Cuando es multicategoría quiere decir que funciona para varias categorías, ¿no? Una etiqueta genérica, también tenemos una anotación genérica métrica. Este es como el primero, es como decir el estándar. A partir de una anotación se puede convertir a una etiqueta, ¿no? Y en la etiqueta tú puedes definir pues qué tipo de etiqueta es, porque puede ser una etiqueta, por ejemplo, para puerta, o puede ser una etiqueta para ventana, o puede ser una etiqueta para columnas o para vigas y así, ¿no? Anotación genérica es como la estándar, ¿ya? Está acá. Luego tenemos para hacer, por ejemplo, ¿no? Mira, extremo de nivel. Si nosotros queríamos personalizar nuestro símbolo de nivel, hubiéramos tenido que elegir esto, ¿no? Extremo de nivel. También tenemos extremo de rejilla. De igual manera, ¿no? Si nosotros queremos personalizar lo que es el extremo de nuestros ejes, o sea, que no sea, por ejemplo, una, ¿no? Normalmente a nosotros nos venía algo así, ¿no? Como una burbuja, ¿no? Lo que se conocía como una burbuja. ¿Qué tal, por ejemplo, si no quiero la burbuja, ¿no? De repente quiero que sea un rombo, ¿no? Vamos a suponer. Ya, en ese caso tengo que elegir esto. Extremo de rejilla métrico, abro esa plantilla y en esa plantilla dibujaré pues un rombo. Una vez que lo tenga, ¿no? Bueno, claro, hay que agregar aquí adentro un parámetro de texto, ¿no? Para que me permita pues colocarle ya sea un número o una letra. Y bueno, una vez que lo guardemos, se carga, ¿no? Se carga el proyecto. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, acá me dice un extremo de sección, ¿no? En este caso son los cortes. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es bueno, acá símbolos, título de vista. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las ventanas gráficas, ¿no? Para hacer en el plano, justamente aquí abajo se agregaba un título. Ya, esa personalización de título lo puedes crear acá también. Bien, eso es lo que encontramos en esta carpeta de anotaciones. Mira, si yo retrocedo, tenemos, por ejemplo, bloques de título. Ya, acá están, por ejemplo, los formatos, ¿no? Los formatos de nuestros de nuestros tamaños de hoja, ¿no? Y por ejemplo tenemos también la carpeta de masas conceptuales. Bueno, masa es un elemento, es una volumetría 3D, ¿no? Que se puede ir creando para justamente hacer la representación conceptual de algún tipo de elemento o de repente todo el proyecto, ¿no? Pero lo veríamos de manera conceptual, ¿ya? Bien, entonces hemos visto que dentro de estas carpetas también tenemos plantillas para crear familias. Como nosotros justamente queremos, ¿no? Si venimos aquí a las diapositivas, queremos crear pues, aquí ya estaba, ¿no? Queremos crear, por ejemplo, lo que es familias, ¿no? Para columnas, para vigas, para placas, para muros, para losa, entre otros, ¿no? Vamos a ir eligiendo algunos ejemplos, ¿ya? Antes de empezar a crear estas familias, pues nosotros tenemos que ver un introductorio a las formas para crear geometría. Y luego de eso tenemos que hacer un introductorio a qué son las familias paramétricas, ¿no? Entonces, para ver estos dos, voy a tener que ingresar a lo que es el editor de la familia. Para ingresar a un editor de la familia, previamente he tenido que elegir una plantilla para que revisemos pues justamente cómo se crea esto de las formas, ¿no? De las formas de la geometría. Y luego haremos un ejemplo de qué es una familia paramétrica. No es lo mismo una familia que cumple solamente algunas medidas fijas, ¿no? Esas medidas fijas me creará una geometría completamente estática. En el caso de cuando es una familia paramétrica no es así, porque las medidas pueden ser variables, ¿no? Y eso va a hacer que la geometría se vaya cambiando, ¿no? No se va a mantener fijo, ¿no? Eso se va a entender muy bien con un ejemplo. Ahora, para hacer estos introductorios tenemos que elegir una plantilla, ¿no? Para poder mostrarte a qué nos referimos con las formas, a la familia paramétrica. ¿Qué plantilla voy a elegir? Bien, si volvemos nuevamente aquí a nuestro Revit, acá tenemos las plantillas. ¿Cuál va a ser la plantilla que me va a servir a mí para justamente explicar esos conceptos como introducción? Vamos a elegir aquí la plantilla de modelo genérico métrico, que es esta de acá. Esta plantilla es como decir la plantilla estándar cuando tú quieres crear un elemento 3D. Y este elemento 3D
vamos a suponer, ¿no? Nosotros lo usamos cuando creamos el ladrillo, ¿no? El ladrillo de techo. Por ejemplo, en Revit no existe una categoría para los ladrillos. O sea, tú no vas a encontrar una categoría referente a ladrillos. No hay. Eso quiere decir que cuando venga aquí, cuando venga aquí a nuestra ventana, ¿no? Para escoger las plantillas de familia, pues en este caso no voy a tener una plantilla que indique pues que sea para ladrillos. No hay. Entonces, cuando no tenemos una plantilla, tampoco tenemos una categoría definida para un cierto elemento, como por ejemplo el ladrillo de techo, tengo que escoger una plantilla, por decir así, la estándar, que me permita crear pues geometrías. Y en este caso es esta de aquí, la que nos indica, a ver, vamos a esta acá, ahí está, la que nos indica modelo genérico métrico. Esta es la estándar. Ojo, ten cuidado, acá ves que hay varios modelos genérico-métricos, mira, son varias. A ver, tenemos 3, 6, son como 10. Mira, modelo genérico-métrico adaptativo, basado en cara, basado en cubierta, basado en 2 niveles, línea, muro, patrón, suelo, techo, y modelo genérico-métrico a secas. Ya, en este caso, esta es la que elegimos, ¿ya? Voy a elegir esta plantilla y le damos a abrir. Cuando le doy a abrir, vamos a entrar justamente al editor de la familia. Esto un poco ya lo habíamos visto, pero vamos a reforzar varios conceptos. Ya lo vimos cuando creamos, por ejemplo, el solado, ¿no? El solado para la cisterna, porque tenía una geometría pues algo personalizada, ¿no? También lo vimos cuando íbamos a crear pues este ladrillo de techo también, ¿no? Bien, así que de todas maneras ya un poco estamos familiarizados con esto, pero vamos a ir detallándolo un poco más, ¿no? Bien, este entorno de editor de familia es diferente al entorno del proyecto. No tenemos los mismos comandos. Ves que ya no tengo las pestañas de arquitectura, estructura, sistemas, nada de eso, ¿no? La cantidad de pestañas es mucho menor. Acá la principal, bueno, entre las principales van a ser estas, ¿no? Crear, anotar, insertar y gestionar, ¿no? Son las que más vamos a utilizar. Y justamente en la primera pestaña, que es crear, acá tenemos las formas. Acuérdate que esta plantilla de modelo genérico métrico se utiliza para crear geometrías 3D, ya, elementos que tengan volumetría 3D. Ahora, estos elementos, pues, ¿no? Estas geometrías, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas opciones. Tampoco es que tengamos muchas, ojo, cualquiera de estas opciones. Tenemos 5 opciones: utilizar una extrusión, un fundido, una revolución, un barrido o un fundido de barrido. ¿Ya? Cuando nosotros creamos, por ejemplo, ya sea el solado de la cisterna o ya sea el ladrillo de techo, pues utilizamos extrusión. Bien, entonces acá tenemos las formas. Vamos a ir viendo pues justamente cómo es que utilizamos estas formas, ¿no? Es la única manera de poder hacer geometrías 3D, no hay más. Tenemos una extrusión. La extrusión, por ejemplo, como ahí se ve en la imagen, tenemos que hacer un dibujo, ¿no? En sección, y luego se va a hacer un levantamiento, ¿ya? De esa manera, y se hace un levantamiento. Ya lo hemos usado, ¿no? Para hacer el ladrillo, para hacer el solado. Mira, voy a poner acá extrusión. Y por ejemplo, ahorita ten en cuenta que, a ver, antes de dibujar la extrusión, esto, el entorno de trabajo de una familia, ¿no? En este lado, es bastante similar, ¿no? al entorno de un proyecto, porque en parte acá tenemos una vista de planta. Si yo reviso aquí el navegador de proyectos, que acá también lo tenemos, pues tenemos planos de planta, planos de techo, vistas 3D, vistas de alzado, ¿no? Muy parecido a lo que tenemos en el proyecto. Aparte, tenemos aquí las propiedades, ¿no? Ahorita estamos viendo las propiedades de la vista, ¿no? Pues no tengo nada seleccionado. Si selecciono, por ejemplo, este elemento, pues cambiará de propiedades, ¿no? O de parámetros. Bien, entonces ahorita me encuentro en un plano de planta, como puedes ver, está aquí en negrita. Estamos en un plano de planta, entonces lo que puedo hacer es crear, y voy a utilizar una extrusión. Si recuerdas, cuando yo creé una extrusión para el ladrillo de techo, no utilicé un plano de planta, utilicé una vista de alzado, porque justamente hay que también entender cómo es que tú vas a crear tu familia, utilizando una planta o utilizando una vista de alzado. Hay mucha diferencia, porque en el caso de una vista de planta, mira, aquí en estos botones, vamos a ver esto que es el plano de trabajo, ¿no? El plano de trabajo,
Bueno, en el plano de trabajo, por ejemplo, para una vista de planta, el plano de trabajo está en posición horizontal. Para una vista de alzado, está en posición vertical. Si nosotros hacemos cortes, también está en posición vertical. Si hacemos plano de techo, está en posición horizontal. Y así, ¿no? Hay que saber, pues, en qué plano de trabajo nos encontramos. En base al plano de trabajo, tú podrás dibujar, ¿no? De esa forma, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo aquí mostrar, mira, le doy un clic, ves que se está mostrando ahí el plano de trabajo. Voy a activar acá una vista 3D. Aquí tenemos la vista 3D. Bueno, no se está viendo nada porque no tenemos nada. Si yo activo, ya, acá, bueno, lo que pasa es que en la vista 3D no hay nada. Habría que dibujar algo para que se note mejor. Aquí en la vista de planta me está mostrando el plano de trabajo porque le he dicho que lo muestre. Está en posición, pues, horizontal, ¿no? Si yo abro una vista de alzado, cualquier vista, le pongo mostrar, esto está en posición vertical, ¿no? Mira, posición vertical, ¿ya? Es diferente, ¿no? Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Aún así tú tienes esta opción de definir el plano de trabajo, que ya lo iremos usando más adelante, que se puede cambiar la orientación del plano de trabajo, ¿ya? Bien, entonces, como estoy en una vista de planta, voy a hacer el primer ejemplo. Voy a hacer un ejemplo de cada uno, ¿no? Extrusión, por ejemplo, acá solamente dibujamos, pues, una sección, ¿no? Puedo dibujar, por ejemplo, de esta manera. Vamos a suponer que hacemos algo así. Esto lo selecciono y le puedo poner acá, pues, un reflejar, ¿no? Reflejar, ahí está. Le damos el check. Cuando yo le doy el check, ya he definido mi extrusión, ya he creado mi extrusión, ¿no? Si voy a la vista 3D, ahí está, ¿no? O sea, primero dibujas tu sección y luego lo que hace Revit es le da un levantamiento, ¿ya? Ese levantamiento, bueno, ¿qué pasa si yo quiero definir el levantamiento, ¿no? Yo no sé, acá le quiero definir, pues, cuánto es el valor, ¿no? En este caso, de aquí, ¿cuánto es? Bueno, Revit le ha dado un valor por defecto, pero lo podemos controlar en una vista de alzado, ¿no? Cualquier vista de alzado, y acá está, ¿no? Entonces, de acá yo podría acotar, ¿no? Ponemos aquí acotar, de aquí, aquí, y mira, tiene 25. Incluso cuando yo selecciono, ¿no? Cuando seleccionamos esta geometría, acá me dice inicio de extrusión, final de extrusión. Y acá te puedes dar cuenta, ¿no? Porque empieza de 0 y termina en 250. Ten en cuenta que estamos ahorita utilizando, si yo vengo a gestionar unidades, se está utilizando en milímetros, ¿no? Acá donde ves longitud, está en milímetros, ¿ya? En este caso, ¿cuánto tendría de altura? 0.25, ¿no? Ese sería el valor, ¿ya? Bueno, yo no voy a hacer nada más, solamente había hecho un ejemplo de cómo es la extrusión. Vamos a borrarlo, ya está. Luego tenemos lo que es un fundido. Mira, en el caso del fundido, tú vas a dibujar dos secciones, una en la parte de la base, otra en la parte superior. Pueden ser de distintas formas, y luego estas dos bases que tú hayas dibujado, pues se van a unir. Esta unión me va a crear un elemento 3D, ¿no? Una volumetría 3D. Mira, le voy a poner fundido, y justamente acá me dice, mira, editar parte superior, pero esto no está activado y ahorita puedo dibujar, ¿no? Si leemos acá abajo me dice haga clic para introducir un punto inicial de línea. O sea, Revit está esperando que yo dibuje, pero ¿qué es lo que tengo que dibujar? No va a ser la parte superior porque no está acá, pues, seleccionado, sino lo que está esperando Revit es que hagamos un dibujo de la parte de la base, ¿ya? Así que puedo, por ejemplo, poner, ¿no? Como ejemplo de repente este elemento, ¿no? Ahí está. Tenemos 6 lados, ¿no? Un hexágono en la parte de la base. Y bien, ya está. Yo le puedo dar clic aquí, mira. O sea, al darle clic aquí es como decir, bueno, ya tengo listo mi sección de base. Vamos a la parte superior. Y acá le puedo hacer de repente un círculo, ¿no? Pero claro, acá yo no sé qué tanta diferencia de altura estamos. Pero si ves acá, dice, ¿no? Primer extremo 0, segundo extremo 25. Si voy a la vista 3D, bueno, acá no se nota, pero debe haber una pequeña diferencia, ¿no? 0.25. Si quisiera editar mi base, o sea, este hexágono, solamente le pongo editar base, ¿ya? Yo le voy a poner el check y como ves ha creado algo. Si voy a la vista 3D, pues en efecto creo algo. Ahí está. Es una volumetría, ¿no? Como puedes ver acá, en efecto la altura tiene 25, así que aparecen también estos pinzamientos, los cuales puedo estirarlo, ¿no? O sea, darle mayor altura o menor altura, ¿ya? Así que de esa forma se trabaja el fundido. Tienes que crear dos bases, no, bueno, dos secciones, una en la parte de la base y otra en la parte superior.
pueden tener distintas formas. Yo lo hice con un hexágono y un círculo, ¿no? Y me creó esta volumetría. Luego tenemos lo que es la revolución. En el caso de la revolución, tenemos que crear una sección y luego tengo que indicar un eje. Esa sección va a ser una rotación de 360 grados y nos formará pues una forma, ¿no? Una volumetría en 3D. En este caso no voy a utilizar la planta para dibujar, voy a utilizar una vista de alzado, ¿no? De esta manera. E incluso podemos hacer algo parecido al ejemplo, ¿eh? Mira, acá me pone, ya es esa como una C, ¿no? Algo parecido, ¿no? Ahí voy a ver esa sección. Sí, es parecido a una C, ¿no? Mira, lo que puedo hacer es poner revolución. Y acá está esperando que haga dos cosas, ¿no? Así como en la instrucción, tú solamente dibujas una sección. Revit le da un levantamiento. En este otro que utilizamos, en el fundido, lo que hacemos es dibujar dos secciones que luego se unen. En el caso de la revolución, tengo que dibujar una sección y tengo que dibujar un eje, ¿no? Entonces, cuando yo le doy aquí, justamente ahorita tengo las herramientas de dibujo para dibujar el contorno, es decir, Revit está esperando que dibuje la sección, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a dibujar la sección. Algo así al azar, ¿no? Esto solamente es ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, de esta manera. Ahí está mi sección. Tiene que ser un contorno cerrado, ojo. Y una vez que dibujé mi sección, tengo que dibujar el eje. Así que tengo que darle clic aquí. Línea de eje. Y en línea de eje será de acá hasta acá, ¿no? Una cosa es líneas de contorno, que es ¿no? Me sirve para definir la forma de la sección. Y otro es la línea del eje. Le voy a dar el check porque ya tengo los dos. Y acá vemos que algo se ha creado. Si voy a la vista 3D, mira, esa sección ha hecho un giro en 360 grados, por lo cual me ha dado esta imagen, ¿no? Esta volumetría. Ahí está. Bien, con esto ya tenemos lo que es revolución. Vamos a ver lo que es barrido, ¿no? Así que voy a borrar esto. En el caso de barrido, por ejemplo, si nosotros vemos, acá me dice, mira, barrido. Acá se utilizan dos cosas, lo que es una sección y un camino. Camino no es lo mismo que el eje, o sea, barrido no es igual a revolución. Revolución, uno utiliza un eje, sobre ese eje tu sección gira en 360 grados. Acá no, en el barrido no tiene que hacer ningún giro. Tu sección va a recorrer un camino que nosotros estemos asignando, ¿no? Como puedes ver ahí en el video, primero está dibujando el camino y luego dibuja una sección y va a crear, ¿no? Esa volumetría, ¿no? De la sección lo va a crear según el recorrido, ¿no? Que tenga ese camino. Entonces vamos a hacer eso de ahí. En este caso puedo, miren, en una vista 3D también se puede hacer, ¿eh? Voy a poner barrido y tengo que dibujar dos cosas, el camino y un perfil, ¿no? Esta sección de perfil. Entonces voy a poner boceto de camino porque voy a dibujar mi camino, ¿no? Por ejemplo, a ver, así, con eso nomás, aquí en la vista 3D, de esta manera. Por ejemplo, de esta forma, ¿no? Ahí está. Incluso puedes ponerle acá uno más, ¿eh? De aquí a acá, por ejemplo, de esta manera. Y acá hay que dibujar pues la sección. Yo le voy a poner el check porque ya dibujé mi camino, ¿no? Ya está el camino. Y ahora acá se activan estos botones que es para dibujar el perfil, ¿no? O sea, la sección de perfil. Ten en cuenta que uno puede elegir un perfil. Puede ser que tú tengas creado un perfil y lo tengas guardado el archivo en tu computadora. Puedes cargar el perfil o lo podemos poner editar perfil, ¿no? Para cargar el perfil es este botón, disculpen. Y este acá es seleccionar el perfil. Puede ser que acá tenga un dibujo, ¿no? Algo, entonces le doy clic aquí y selecciono ese dibujo y funcionaría como perfil. Ahora, yo no tengo ni un perfil y tampoco tengo para cargar un perfil. Así que voy a crear el perfil de cero, utilizo editar perfil. Editar perfil. Y acá le puedo hacer algo parecido como estaba en el video. Era como una C, ¿no? Entonces puedo hacer de esta manera, ¿no? De esta manera. Acá puedo hacer un barrido y le digo reflejar. De esta manera, ahí está. Y le podemos dar el check. Lo que va a hacer es, esta sección va a recorrer este camino. Le damos el check y ahí está. Como puedes ver, tenemos esta sección o este perfil, ¿no? Y ha recorrido todo ese camino que le hemos dado, ¿no? Así que de esa manera es barrido, ¿ya? Siempre uno cuando crea un elemento
¿no? Una forma, una volumetría 3D. Según lo que tú crees, tú tienes que elegir la mejor opción, ¿no? ¿Cuál de estas geometrías vamos a utilizar? ¿Ya? Todavía nos queda una más, que es fundido de barrido sólido. Bueno, y este en realidad es como decir la combinación entre lo que es un fundido y lo que es un barrido. De ahí que viene su nombre, ¿no? Fundido de barrido. ¿Y cómo es fundido de barrido? En fundido, por ejemplo, creamos dos secciones, una en la parte de la base y otra en la parte superior. Sabes que estas secciones, ¿no? O perfiles pueden tener diferente geometría, ¿no? Diferente forma de geométrica. Y el barrido utilizamos un camino. Justamente el fundido de barrido, cuando le voy a dejar ahí el cursor para que nos muestre el video, ahí vas a ver que justamente va a utilizar dos perfiles completamente diferentes, pueden ser de distinta forma. Ahí está utilizando un perfil rectangular pequeño y hay uno más grande, y luego tienes que designarte un camino. Ese camino va a hacer que estas dos secciones se unan. ¿Ya? Vamos a hacer esto, fundido barrido, y acá me pide que dibuje los dos perfiles y también un camino. Bien, primero voy a dibujar el camino, por ejemplo, de esta manera. De esta manera. Incluso acá podría ser una curva también, ¿eh? Por ejemplo, algo así, ¿no? Le doy el check. Ok, acá me dice, ¿no? No se permite más de una curva. En pocas palabras me está diciendo que solamente debe ser de esta forma. El camino tiene que tener esa forma. Y acá dibujaremos, bueno, le doy el check, dibujo el perfil 1, ¿no? Le damos a editar perfil y vamos a suponer que hago pues un rectángulo, ¿no? De esta manera, solamente que claro, hay que centrarlo. Ahí está. Esto también hay que centrarlo, ¿no? De repente para que salga mejor, no es que sea tampoco algo tan necesario, ¿no? Y acá yo le puedo dar pues el círculo, ¿no? A ver. Perdón, es que tenemos que dar el check para que esto ya lo cargue. Luego pongo seleccionar perfil 2, editar perfil, y le podemos poner, por ejemplo, este acá, ¿no? Un círculo podría ser también. Y acá le damos el check, le doy el check y ahí está, ¿no? Ahí tenemos nuestro fundido de barrido. Estas dos secciones, ¿no? Recorre un camino y forma esta geometría. Como puedes ver, es muy parecido a lo que es fundido, ¿no? La diferencia es que fundido y barrido toma pues este camino, ¿no? Que se utiliza acá en barrido. ¿Sí? Entonces, esas serían nuestras formas. Pero ¿qué pasa, no? Que nosotros tenemos aquí lo que son formas vacías. ¿Y qué es formas vacías? Mira, si yo despliego, tenemos las mismas opciones de las formas que hemos visto. Tengo extrusión vacía, tengo fundido vacío, revolución vacía, barrido vacío y fundido de barrido vacío. En pocas palabras, son los mismos nombres de las formas, pero se ha agregado la palabra vacío. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, estas formas vacías justamente lo que hace es crear agujeros, ¿no? O sea, cuando se intersecte con estos elementos 3D, ¿no? Con estas volumetrías 3D, lo que va a hacer es le va a crear un agujero. Por ejemplo, aquí en mi planta voy a hacer esto, mira, voy a crear una forma vacía de tipo extrusión y por ejemplo voy a utilizar un círculo. De esta forma, le voy a poner el check, vamos a ir y se supone que ya creó el círculo, ¿no? No se está viendo, vamos a poner estructura alámbrica y ahí está. Y esta extrusión vacía la voy a extender, voy a poner colores coherentes y mira qué ha pasado. Cuando ha atravesado, ¿no? Cuando ha atravesado este fundido de barrido, puede ser cualquier forma. Este acá he podido hacer un ejemplo con extrusión, fundido, porque todos estos de aquí, estos 5, tienen volumetría 3D. ¿Ya? Basta que una forma vacía, cualquiera de estas 5, se cruce. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando cruza? Le hace un hueco. Si yo me acerco con el cursor, vamos a ver que aquí hay un elemento vacío, que en este caso es una extrusión, ¿no? Incluso esto, si yo lo hago de esta manera, mira, acá no corta la parte superior. ¿Por qué? Por el tema de las dimensiones, ¿no? De esta extrusión vacía. Tendría que hacerlo de esta manera para que perfore pues en esta zona, ¿no? En esta zona, y acá también que traspase para que perfore esta zona. Y eso es lo que vemos aquí en el 3D, ¿no? Eso es lo que vemos, ahí está.
Ahora, esta forma de las extrusiones vacías, esto acá, no se va a ver en tu proyecto. Cuando tú lo cargues a un proyecto, no se va a ver. ¿Ya? A diferencia de esta volumetría, esta sí se ve. Todas las volumetrías que sean formas vacías no se ven en el proyecto. Estas formas de aquí, estas 5, sí se ven. ¿Ya? Bien, entonces de esa manera, ¿no? Vamos esto a borrar. Y con eso hemos estado viendo, pues, ¿no? Como este introductorio de las formas. Y ya no hay más formas en sí. Tenemos estas 5 y sus formas vacías, ¿no? Que vamos a utilizar ambas, ¿no? O sea, vamos a utilizar formas y también en algunos casos voy a ayudarme con estas formas vacías. Bien, con esto ahora sí vamos a ver un introductorio acerca de qué es una familia paramétrica. Y para eso voy a utilizar pues un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo básico de qué se refiere a una familia paramétrica. Bien, lo que voy a hacer es, mira, nosotros vamos a hacer el ejemplo de una familia paramétrica, pero antes de eso vamos a recordar, pues, voy a abrir nuestro proyecto que hemos ido avanzando. ¿Ya? Vamos a abrir nuestro proyecto, en este caso vamos a nuestra carpeta y aquí abrimos esto de acá, ¿ya? Aquí lo que voy a hacer es, voy a justamente a, mira, acá está el proyecto, vamos a ir a la vista 3D, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hemos ido colocando estos elementos, por ejemplo, esta columna, ¿no? Esta columna acá tiene sus parámetros, ¿no? Ahorita lo que vamos a explicar es a qué se refiere una familia paramétrica. Y bueno, en sí, como su nombre lo indica, ¿no? Es una familia que va a estar, pues, que va a tener unos parámetros, ¿no? Y en este caso, todas estas familias tienen parámetros. Si yo selecciono esta columna, tiene parámetros. Cuando yo hago un cambio en este parámetro, por ejemplo, en desfase, o en el nivel, o por ejemplo, puedo venir aquí también a los parámetros de acá de tipo, y yo le hago un cambio, ¿no? Recuerda que acá hay una diferencia. Estos parámetros de aquí son parámetros de ejemplar y estos parámetros de acá son parámetros de tipo. En este caso, estos parámetros de tipo se aplican a todos los tipos que sean iguales, es decir, a todas las columnas que sean C2 25×40. En cambio, los parámetros que están en este lado, no. Estos parámetros son propios de cada instancia, o sea, de cada elemento. Yo puedo tener muchas columnas C2, ¿no? Vamos a poner acá un ejemplo. Puedo tener de repente, esto ya lo habíamos explicado, pero de todas maneras lo vamos a para que quede bien claro, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tengo 3 columnas C2, ¿ya? Las 3 son del tipo C2, o sea, tienen las mismas medidas, ¿ya? Las 3 son 25×40, esta acá, ¿ya? En este caso, si yo hago un cambio, por ejemplo, que la base ya no sea 25, sea 30, ya vamos a poner que acá le ponemos ahora 30, entonces las 3 C2 van a ser de 30, ¿no? De 30 y de 30, ¿no? Y bueno, en este caso sería 30×40, ¿no? 30×40, las 3. O sea, eso es lo que hace un parámetro de tipo. Hace un cambio, ¿no? Hace un cambio a todas las familias que sean del mismo tipo, ¿ya? En cambio, si yo, por ejemplo, selecciono una de ellas, ojo, acá solamente tengo que seleccionar a una. Selecciono una, por ejemplo esta, y le digo, bueno, la base es de 30. Ya, cuando yo hago ese cambio, ese mismo cambio le pasa a esta columna y le pasa a esta otra columna. Así tal cual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo, ¿no? Vuelvo a seleccionar esta columna de aquí del medio y le cambio, ¿no? Le digo, bueno, tu nivel superior no va a llegar a 310, va a llegar, vamos a suponer, al siguiente nivel, ¿ya? Bueno, no me acuerdo cuál es el siguiente nivel, pero vamos a suponer que sea 5 metros, 5.00. Cuando yo haga eso, ¿qué va a pasar? Esta columna va a crecer, ¿no? Va a crecer y va a llegar al nivel, pues, de 5 metros, ¿no? En este caso, a ver, acá es 5 metros, ¿no? En este caso, el cambio, se ha modificado solamente la columna que yo seleccioné, solamente en la instancia que yo seleccioné, no es a todas, ¿ya? Esa es la diferencia entre un parámetro de ejemplar, ¿no? Y un parámetro de tipo, ¿ya? Estos de ejemplar solamente afectan a la misma instancia que hemos seleccionado, en cambio en tipo no va a seleccionar a todas las instancias que sean del mismo tipo. Una familia paramétrica justamente es eso. Cuando nosotros hacemos cambios de valores, se tiene que este elemento va a ir también haciendo también unas modificaciones, ya sea de repente en la parte informativa o en la parte gráfica, ¿no? Si yo le pongo acá que la base no es de 25 sino de 30, entonces he hecho un cambio en la parte gráfica, ¿no? Su sección ha aumentado, ¿no? Si hacemos un cambio, por ejemplo, en el nivel que vaya a 5 metros, pues también, ¿no? Su geometría ha cambiado, porque ahora va a ser más alta, ¿no? Va a tener mayor altura. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, utilizo el parámetro de costo?
El parámetro de costo es un parámetro de tipo. Quiere decir que si selecciono la columna del medio y le pongo, vamos a suponer, ¿no?, que la columna vale 1500 soles, como ejemplo nomás, ¿no? Si le ponemos eso, pues como es un parámetro de tipo, a las 3 les va a afectar lo mismo. O sea, las 3 van a valer el mismo costo, ¿no? 1500, 1500 y 1500, ¿ya? Ahora, este tipo de parámetro no es, o sea, no va a ocasionar un cambio en su geometría de la columna. La geometría va a ser igual. Lo que está haciendo este cambio es en la información. O sea, siempre una familia tiene parámetros, hay que ver estos parámetros qué funciones tienen. Puede ser que cambien en geometría o puede ser que sean del tipo informativo, ¿ya? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser crear una familia paramétrica, es decir, que vamos a crear unos ciertos parámetros. Por ejemplo, puede ser esto, el BH, ¿no?, de la sección, y cuando yo vaya haciendo cambios de valores, la geometría se tiene que ir modificando, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto en un ejemplo porque va a ser mucho más fácil, pues, justamente de entenderlo, ¿no? Ya, esto acá ya lo voy a cerrar, solamente era para recordar un poco, ¿no? Bien, entonces acuérdense, estamos en la plantilla del modelo genérico métrico. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear como una especie de columna, ¿ya? Así que, ¿qué forma debería utilizar para hacer una columna? Ya, en este caso podría ser con extrusión, ¿no? Muy sencillo. ¿Y cómo debería hacer la extrusión? O sea, ¿dónde dibujo la sección? ¿La dibujo en planta o la dibujo en una vista de alzado? En realidad podría ser en cualquiera, ¿no? La diferencia es que si dibujo en planta, sería algo como esto, ¿no? De esta manera. Y bueno, al dibujar esta sección, ¿no?, le damos el check de finalizar y le va a crear Revit un levantamiento. Ahora, si yo lo dibujo, por ejemplo, desde una vista, ¿no?, de alzado, por ejemplo, en la vista frontal, tendría que dibujar de esta manera, una columna de esta manera, ¿no? Una vez que le ponga el check, de ahí que va a hacer, Revit le va a crear por defecto una profundidad, ¿no? Porque en este caso tú vas a dibujar solamente una sección, claro, pero acá lo que no estás definiendo que es la profundidad, ¿no? En cambio, si lo dibujo en planta, lo que no estoy definiendo que es la altura, ¿no? Ahora, en sí Revit te lo va, o sea, te va a poner un levantamiento, ¿no? Te va a poner una altura y también te va, bueno, si lo dibujas en una vista de sección, pues te va a poner una profundidad. Pero el valor que te ponga, esto se puede modificar. O sea, no es que nos da el valor y ya queda ahí, se puede modificar, ¿no? Acuérdate que es muy diferente trabajar en una vista de planta que en una vista de alzado. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Que en la vista de planta, ¿no?, vamos a escribirlo aquí, en la vista de planta, es un plano, ¿no?, es un plano de trabajo horizontal. Ese es en planta, ¿ya? Acá le vamos a poner, esto es en planta. En cambio, cuando es el plano de trabajo vertical, ¿quién lo tiene? Por ejemplo, una vista de alzado, ¿no? Esto también lo tiene una vista, por ejemplo, de sección, ¿no?, tipo corte, ¿no? Acá en planta, por ejemplo, también lo tiene en techo y así, ¿no? ¿Ya? En el caso aquí de la edición de las familias, bueno, acá no vemos lo que es sección en realidad, ¿ya?, sino acá lo que vemos es alzado. Y aquí en plano de trabajo horizontal lo que vemos es planta, ¿ya? Como vemos aquí, ¿no? Este acá es planta y este acá es alzado, ¿ya? Entonces es diferente, ¿no? Es muy diferente, cambia el plano de trabajo, cómo es que tú lo vas a dibujar. Bien, entonces voy a dibujar justamente una extrusión y voy a utilizar planta, es lo más sencillo. Así que voy a dar aquí extrusión, Revit se va a activar estos comandos de dibujo y lo que voy a hacer es voy a dibujar justamente, puedo utilizar acá un rectángulo, ¿no? Podría utilizar, mira, un rectángulo de esta manera. Damos escape, selecciono el rectángulo y lo puedo centrar, ¿no? Puedo de repente seleccionar, ubico acá el punto medio, creo que está acá, y estamos casi al centro, ya está. Y igualmente de este lado, mira, puedo ubicar donde aparezca el triángulo, ahí está, ¿no? Y esto lo muevo ahí, ya está. Entonces, como vemos, está totalmente centrado. Mira, acá falta un poquito, ya está. Ya está, ¿no? Está centrado. Siempre acuérdate, el triángulo es el punto central de la línea, ¿ya? Ahí está. Cuando decimos que está centrado es porque, como ves aquí, este plano, esta plantilla de modelo genérico métrico me da esta línea punteada y esta línea punteada. Estas líneas punteadas justamente ves que se intersectan en esta zona. Y este va a ser el punto de colocación de la familia. ¿Ya? Esto de acá, o sea, la intersección de estas dos líneas punteadas, es justamente el punto de colocación de la familia. Es decir, cuando yo termine de hacer esta familia, lo voy a cargar a un proyecto, por ejemplo, un proyecto vacío. Y cuando yo cree esta familia, te vas a dar cuenta que voy a colocar esta familia a partir de este punto central.
Es diferente que nosotros hagamos esto, ¿no? Mira, por ejemplo, imagínate que por acá tengo las líneas punteadas, son las mismas, ¿no? Por acá tengo las líneas punteadas, pero en esta zona es el punto de intersección, ¿no? Lo que hacemos es esto, ¿no? Dibujamos acá nuestra familia, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos dibujado acá, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo lo hago de esta manera, ¿no? Por ejemplo, lo hago así. Entonces el punto de colocación va a ser desde este extremo, ¿no? Ya, es muy diferente. Eso se va a entender mejor cuando ya esté terminada la familia y lo tengamos que colocar. ¿Ya? Entonces, en este caso lo estamos centrando. Casi lo normal es centrarlo, pero depende, ¿no? También pude haberlo puesto acá. O sea, esto puedo moverlo de este punto, por ejemplo, aquí. Entonces estoy estableciendo que mi punto de colocación en la familia es este extremo, ¿no? Puede ser también. Pero en este caso no, lo voy a poner centrado, ¿no? Bien, ya he dibujado mi extrusión, le he puesto el check. Se entiende que entonces lo que ha hecho Revit es le ha creado una elevación. Porque si nosotros abrimos la vista 3D, acuérdate que todas estas formas me crea una volumetría en 3D. O sea, por más que acá yo estoy viendo un rectángulo, realmente no es un rectángulo, realmente es una volumetría 3D. Si yo abro la vista 3D, justamente vamos a ver que, mira, aquí le ha creado, ¿no? Le ha creado una altura. ¿Cuánto de altura le ha creado? Bueno, si selecciono, acá me dice, este valor siempre lo pone por defecto, ¿eh? Inicio de extrusión, está poniendo a 0. ¿Dónde es inicio de extrusión? Aquí, ¿no? En el punto más bajo, ¿no? En esta zona. Ya, ahí es 0. Final de extrusión, ¿dónde final de extrusión? Hasta donde llegó pues mi altura, ¿no? O sea, es decir, hasta este punto. Y dice 250. Ten en cuenta que estamos ahorita en las unidades de milímetros, ¿ya? Como es milímetros, sería 0.25. Entonces, en pocas palabras, la altura va a ser igual a 0.25. Como ves, pues, es una altura muy, muy pequeña, ¿no? Debería ser, pues, no sé, 2 metros, 2 metros 40, 2 metros 30, ¿no? Si es que queremos hacer que este elemento sea como una columna, ¿no? Estamos haciendo una familia como si fuera una columna paramétrica, ¿ya? Entonces, tengo que editar la altura. Ya lo que puedes hacer acá en final de extrusión, le puedes poner, por ejemplo, si quiero 2 metros, ponemos 2000, ¿no? Acuérdate que estamos en milímetros. Y ya está, mira. Ya se modificó, pues, justamente la altura, ¿no? Si veo en la vista frontal, como vemos, acá debe tener 2 metros de altura. Podemos medir de aquí a aquí y justamente tiene 2000, ¿no? 2 metros de altura, ¿ya? Ahora, la idea es que esto tiene que ser paramétrico. Es decir, ¿dónde se encuentran acá los parámetros de esta familia? Ya lo primero, ¿no? Esta familia, esta de acá, que estamos dibujando esta volumetría que utilizó una extrusión, siempre en las familias hay que designar a qué categoría pertenece. En este caso, esto de aquí, que bueno, nosotros lo vamos a llamar nuestra columna, ¿qué categoría tiene? La categoría lo vemos aquí. Bueno, no selecciones nada, ahorita yo no estoy seleccionando nada, y vemos que acá me indica la categoría. Esta aquí es la categoría. Como yo estoy creando esta familia en una plantilla de modelo genérico métrico, entonces por defecto la categoría es modelo genérico. ¿Qué significa modelo genérico? ¿No? Es una categoría, pues, justamente que va a servir para un tipo de modelado. Genérico quiere decir que viene a ser generalizado, es decir, que tú puedes tomar diferentes tipos de categoría. O sea, tú vas a tener muchas opciones de categoría y tú eliges una, ¿no? Es diferente que acá diga, por ejemplo, la categoría armazón estructural. Bueno, ya es una viga y ya está, ¿no? Cuando es modelo genérico, tú puedes definir, ¿no? O sea, a partir del modelo genérico puedes definir una categoría en específico. ¿Y cómo se hace eso? Ya, justamente para definir la categoría de mi familia, tengo que utilizar este botón de acá arriba. Este botón de aquí. Este botón, justamente, si yo ingreso acá, ¿no? Vamos a tener una ventana con una serie de categorías. Ten en cuenta que las categorías que se muestran de este lado, ¿no? Todas estas categorías, va a depender, pues, justamente del filtro que acá yo estoy indicando. Es decir, si acá yo indico, por ejemplo, estructuras y también indico sanitarias, entonces acá habrá categorías para estructuras y también para sanitarias, ¿no? De esa forma. Entonces, si yo despliego esta lista de filtros, vemos acá las especialidades, ¿no? Arquitectura, estructura, mecánica, eléctrica, tuberías, que es sanitaria, y infraestructura. Ya en este caso vamos a decir que es una columna, así que solamente selecciono estructura, ya está. Y acá me presentan las categorías de estructuras. Date cuenta que en estas categorías están aquí,
vamos a poner acá bien grande, no hay categorías de familias de sistemas, ¿ya? Es por eso que cuando estábamos viendo en la parte inicial de la sesión, pues justamente yo te dije, no vas, o sea, para una familia de sistema, tú no puedes crear estas familias. Simplemente yo no puedo crearlas. ¿Por qué? Porque si yo inicio, por ejemplo, en esta plantilla o en cualquier otra plantilla de familia, nunca voy a tener la opción de seleccionar una categoría de una familia de sistema. Como por ejemplo, ¿cuál? Acá ves que no tenemos la categoría de muros. No tenemos, por ejemplo, la categoría de escaleras. No tenemos, por ejemplo, la categoría de suelos. No tenemos, por ejemplo, la categoría de cubiertas, ¿no? Etcétera. Hay que ver cuáles son familias de sistema. En el Revit se indica, ¿no? Siempre que tú seleccionas un elemento, la parte ahí te va a decir si es familia de sistema, ¿no? Por ejemplo, mira, nuevamente vamos a abrir para que esté bien claro. Vamos a abrir nuevamente nuestro proyecto y vas a ver que justamente en Revit indica cuáles son familias de sistema y cuáles no. Mira, por ejemplo, si selecciono, vamos a suponer acá, por ejemplo que es un muro realmente, el sobrecimiento lo hemos hecho con muro. Mira, si yo abro acá, ¿qué me dice aquí arriba? Donde dice familia, acá te dice familia de sistema. O sea, los muros, los elementos que tienen la categoría de muro, es una familia de sistema. Tú nunca vas a poder crear una familia de muro. ¿Por qué? Porque vemos que en las plantillas no hay la opción para seleccionar la categoría de muro. Entonces, si tú no puedes indicar, ¿no?, la categoría de muro para Revit, simplemente no lo entiende como muro. Yo podría hacer acá la geometría pues parecida a un muro, ¿no? Por ejemplo, acá lo que puedo hacer es de repente esto lo estiro, ¿no? Y digo, ahí está el muro, ¿no? Y claro, parece un muro, pero no le voy a poder dar la categoría de muros. No puedo hacerlo. Y como no puedo hacerlo, para Revit no lo va a entender como un muro, ¿no? Así de simple. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué más, no? Por ejemplo, mira, esta es la escalera, ¿no? Acá también la escalera, mira, me dice familia de sistema. Ahí está indicado. Ahora, por ejemplo, las columnas. Las columnas no es familia de sistema. Si yo ingreso aquí, vemos que acá no dice nada. Dice familia y de frente me pone el nombre. Cuando no dice familia de sistema es porque es una familia del tipo cargable, ¿ya? Te das cuenta por acá y también te puedes dar cuenta porque aquí arriba, para una familia cargable o externa, siempre va a aparecer ese botón que dice editar familia. Siempre. Si aparece ese botón de editar familia, entonces sabes que no es una familia de sistema, es una familia del tipo cargable. Si yo selecciono una familia de sistema, no va a aparecer ese botón de editar familia, no aparece, ¿ya? Bien, entonces ahí está, ¿no? Vamos a cerrar esto. Acá entonces hay que indicar pues la categoría, ¿no? La categoría que va a tener nuestra columna. Puedo venir a este comando, acá tenemos las categorías, ¿no? Y acá la idea es pues, por ejemplo, ¿no?, si va a ser una columna, yo le diré que es un pilar estructural. Acá en Revit hay dos, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de columnas hay una categoría que es pilares y otra que es pilares estructurales. Ya, si estás haciendo estructuras, tienes que trabajar con pilares estructurales, ¿no? Pilares a secas es para arquitectura. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que pilares estructurales le puedes colocar a 0, ¿no? En la categoría de pilares no puedes colocar a 0. Ya, entonces selecciono pilares estructurales y le damos a aceptar. Como ves, aquí ya cambió, ¿no? Ya no indica lo que es modelo genérico, sino indica pilares estructurales. Ahora, solamente lo que he hecho es cambiar la categoría de mi familia, ¿no?, de esta instrucción. Realmente acá la geometría sigue estando igual. Y entonces ya definimos lo que es la categoría. Ahora tengo que definir los parámetros que va a llevar esta familia. ¿Dónde vemos los parámetros? Los parámetros se ven justamente aquí, en el botoncito de abajo, ¿no? Hemos utilizado el de acá arriba para establecer la categoría. Y el de acá abajo, ¿no?, este de aquí, es donde se encuentran nuestros parámetros. Parámetros que va a tener esta familia. Si yo me acerco acá, ahí dice tipos de familia, vamos a ingresar. Y acá en tipos de familia va a aparecer los parámetros. De repente acá es algo un poquito, ¿no?, puede tal vez confundir. Como dice tipos de familia, puedes pensar que acá solamente se van a ver los parámetros de tipo. No es así. En toda esta lista se van a ver parámetros tanto del tipo ejemplar, ¿no?, como los parámetros de tipo. Se van a ver ambos, ¿ya? En resumen, se van a ver los parámetros que tenga tu familia. Ya está. Todos los parámetros que tenga tu familia aquí están. Ahora, vemos que hay algunos parámetros. Mira, acá dice elevación por defecto, material estructural, y dice introducir el tipo predefinido, exportar tipo IFC. Estos parámetros que indican aquí son parámetros que han venido por defecto, ¿ya? Parámetros que vienen por defecto. Si yo si selecciono estos parámetros,
Estos parámetros, en realidad, mira, no se pueden suprimir. Este botón es para borrar parámetros. No se pueden suprimir porque ya vienen por defecto cuando tú asignas la categoría. O sea, como yo le he dicho que es pilares estructurales, Revit ya sabe que debe llevar como mínimo estos 4 parámetros. Ya vienen por defecto. Ahora, acá yo le puedo crear mis propios parámetros. Para crear propios parámetros puedo utilizar aquí, ¿no? Crear nuevos parámetros. O también lo puedo crear los parámetros desde acá afuera, o sea, desde mi propia entorno de trabajo. Y por ejemplo, ¿no? Si yo creo un parámetro, vamos a suponer un parámetro que acá se llame H, ¿no? Que es la altura. Ya, yo lo creo aquí en mi entorno y luego lo que va a pasar es que acá se va a agregar el parámetro H. Aquí lo vamos a encontrar. O sea, los parámetros que yo vaya creando en mi entorno de trabajo, al final van a estar pues, ¿no? Se van a agregar a esta lista. Si yo creo un parámetro, por ejemplo, mi columna va a ser así, ¿no? Entonces, asigno un parámetro A y un parámetro B, ¿no? Para el tema de la sección. Entonces acá también se va a agregar un parámetro A, un parámetro B. Ahora, estos parámetros de por sí te va a identificar unas medidas. Ahorita ya tiene unas medidas, ¿no? Por ejemplo, la altura, ¿no? Por ejemplo, acá puedo esto acotar y ya tenemos una medida, es 2 metros. Pero la idea es que tú creas un parámetro para luego este valor cambiarlo. O sea, para que no se quede siempre como 2000, ¿no? Como 2 metros, sino que tú lo puedes cambiar. Puedes poner 1 metro, 1 metro y medio. Esa es la idea. Cuando hacemos eso, ya estamos, pues justamente, ya hemos convertido a nuestra familia en una familia paramétrica, ¿ya? Entonces vamos a hacer justamente eso. Voy a venir aquí a la vista de planta y voy a empezar a crear parámetros. Para crear parámetros, ¿no? Si bien es cierto, yo podría hacer esto. Podría medir de aquí a aquí y esta cota podría convertirlo en parámetro. Se puede hacer eso. Pero acá el procedimiento correcto es que siempre que tú trabajes familias, siempre en los bordes de la familia. ¿Cuáles son los bordes ahorita de mi familia? O bueno, de mi geometría, de mi extrusión. ¿Cuáles son los bordes? Este es un borde, este es un borde, este es un borde y este es un borde. En estos bordes debo yo de justamente crear, ¿no? Lo que son los planos de referencia. Es decir, esta línea que vemos aquí y esta línea punteada, estas dos líneas punteadas de color verde son planos de referencia. Yo debo crear mis propios planos de referencia aparte de estos dos, ¿no? Estos dos planos de referencia, ¿cuál es la función? Bueno, estos planos de referencia son los que crean estas vistas de alzado. Y aparte, cuando los dos planos de referencia se encuentran en este punto de intersección, es para establecer el punto de colocación de la familia. Los planos de referencia que yo tengo que crear acá no son para establecer realmente las vistas de alzado, ¿no? Yo debo pasar por acá 4 planos de referencia por sus bordes. O sea, uno por este borde, otro por este borde, este borde y este borde. 2 horizontales, 2 verticales. Y a partir de estos planos de referencia, yo debo empezar a acotar. Esto con esto, ¿cuánto mide? Vamos a suponer que mide A. Este A va a ser la misma medida de este borde, ¿no? Es la misma. Pero lo que tú vas a parametrizar, lo que lo vas a volver un parámetro, es este de aquí. Es la medida entre los dos planos de referencia. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Como puedes ver, mira, voy a seleccionar este plano de referencia. Y acá me dice, ¿no? Mira, la categoría es un plano de referencia. Aquí está, es un plano de referencia. Dice 1 porque he seleccionado 1. Y acá me dice, por ejemplo, ¿no? Es referencia y dice centro frontal posterior. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Me dice centro, entre paréntesis, frontal posterior. Quiere decir que este plano de acuérdate que estos dos han venido por defecto e incluso están bloqueados. Incluso no lo puedo borrar, o sea, no lo puedo eliminar. Y es que ya viene por defecto, ¿no? ¿Y por qué viene por defecto? Porque en estas plantillas nosotros ya tenemos configurados, ¿no? O creados vistas de alzado. O sea, yo ya puedo ver la vista frontal de mi familia, puedo ver la vista en derecha, en izquierda, en posterior. Justamente como acá ves, dice frontal y posterior. Me está creando esta vista de alzado y esta de aquí, la frontal y la posterior. ¿Qué quiere decir? Que la que está de este lado, la vertical, sería derecha izquierda. Así es, ¿no? Mira, ahí está, ¿no? Izquierda, derecha. ¿No? Ahí está. Si yo desbloqueo esto, mira, está desbloqueado porque también se pueden bloquear estos planos. Y yo le doy suprimir, no puedo. Como verás, no se puede, por más que esté desbloqueado. Normalmente cuando un elemento tú lo desbloqueas, le puedes editar sus parámetros, puedes incluso eliminarlo, ¿no? El elemento. Acá no se puede, ¿ya? Y es porque siempre la familia, al ser un elemento 3D, vas a poder tener estos alzados, ¿no? Esta es mi vista frontal, ¿no? Y así puedo abrir las demás vistas, ¿no? Posterior, izquierda, derecha. Ten en cuenta, mira, para que más o menos
vayamos ¿no? entendiendo esto un poco mejor acerca de las vistas de alzado. Mira, por ejemplo, aquí esto te va a servir de mucho, la vista 3D. ¿Por qué? Tú estás viendo acá la columna y acá tengo el View Curve, ¿no? Justamente si nosotros giramos, cuando giramos hacemos esto, ¿no? O sea, empiezo, por ejemplo, le doy el Shift, aprieto la ruedita del mouse y puedo empezar a orbitar, ¿no? O puedes girar por medio de este View Curve. El View Curve tiene justamente sus nombres, ¿no? Vemos que aquí en la cara de arriba dice superior y en la cara de abajo dice inferior. Ya, esas vistas, tanto superior como inferior, yo no tengo en mis alzados. Una vista de alzado es como una vista de la cara lateral. Y justamente acá tenemos 4, ¿no? Frontal, derecha, izquierda, posterior. Y mira, aquí están los nombres. Está frontal, está derecha, está posterior, está izquierda. Ahí está. Entonces, a nosotros nos puede servir mucho, porque si yo giro el cubo y lo dejo en esta posición, entonces, ¿cómo estás mirando esta cara de acá? Vendría a ser esta cara de mi columna, ¿no? Es como que haces un comparativo entre el View Curve, ¿no? Este cubito, con mi familia. Entonces, este frontal, ¿cuál es? Estoy viendo esta cara, este es el frontal. La cara que está acá, ¿no? Al costado dice derecha, ya, este es derecha. Este acá entonces la izquierda, ¿no? Este frontal, bueno, ahí se ve un poco, está. Y a la vuelta está el posterior, y ya está. ¿Tengo una manera de ver la parte superior o la parte inferior? Probablemente sí, ¿no? Utilizaría un plano de planta. Ahora, en el plano de planta, mira, si yo voy al plano de planta, que es, acá lo llaman como nivel de referencia. En este plano de planta, por ejemplo, ¿qué estoy viendo acá? ¿La parte inferior, la parte superior, o lo estoy viendo cortado al elemento? Probablemente lo estamos viendo cortado, ¿no? No estás viendo ni la parte inferior ni superior. Estás viendo como si nosotros cortáramos, vamos a suponer, de esta manera, ¿no? Por acá, ¿no? Entonces estoy viendo esta cara interna de la columna, ¿ya? Entonces, así como tenemos dos planos de referencia que me han venido por defecto, es como decir que estos planos de referencia, se puede decir que son planos de referencia principales, que ya vienen por defecto y que justamente, estos planos de referencia, pues me trae consigo estas vistas de alzado, para ver todas las caras laterales de mi familia, ¿no? Incluso, como acá dice frontal posterior, si quieres otra analogía, ¿no? Esta horizontal dice frontal posterior, es porque frontal es esto y posterior es esto. Es decir, esta cara de aquí es frontal y esta cara de acá es posterior. Y esta vertical, que es izquierda-derecha, ¿ya? Entonces, ¿no? Este de acá, que es izquierda-derecha, este es izquierda y este es derecha. Y está. De esa manera. Así como tenemos estos dos planos de referencia, yo tengo que crear mis propios planos de referencia, pero que pasen por los bordes de mi elemento, ¿no? Si yo pongo aquí en crear, acá justamente vamos a ver que dice plano de referencia, ¿no? Donde dice referencia hay línea de referencia y plano de referencia. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a utilizar lo que es plano de referencia, ¿ya? Por el momento vamos a utilizar esto. Plano de referencia vendría a ser lo mismo que estos de aquí. Lo que pasa es que estos son algo especiales, ¿no? Por eso les digo que es como si fueran planos de referencias principales, porque justamente me crean estas pistas de alzado. Y aparte porque estos planos de referencia en su intersección me define lo que es el punto de colocación de la familia. En el caso de aquí, estos planos de referencia vendrían a ser como planos de referencia secundarios, ¿no? Mira, le voy a dar un clic y simplemente voy a dar, acá tenemos las herramientas de dibujo, puedo elegir, ¿no? Seleccionar una línea o puedo dibujarla mediante líneas. Voy a dibujarla mediante líneas, por ejemplo, un punto, ¿no? Por acá, ya está. Y acá tenemos, mira, esa línea punteada verde, es igualita a esta de aquí. Y tiene acá dos círculos. Lo que puedo hacer es esto, lo puedo estirar, ¿no? Incluso lo voy a estirar un poco más para saber que estos son los planos de referencia que nosotros hemos creado, ¿no? Por ejemplo, hasta acá. O sea, que sea un poquito más larga que la que viene por defecto, ¿no? No es necesario que sea más larga, sino lo que quiero hacer es para darme cuenta, pues las que sean más largas, de mayor longitud, va a ser las que no vienen por defecto, ¿no? O sea, son las secundarias. Si yo selecciono este plano de referencia, acá me dice, por ejemplo, mira, si un poquito hacemos un comparativo, mira, por ejemplo, ¿no? Yo selecciono esta y más que todo hay que fijarnos acá. A ver, un ratito. Más que todo hay que fijarnos aquí, ¿ya? Acá me dice es referencia y me dice centro, frontal, posterior, ¿no? Define origen, está el check. ¿Qué significa? Bueno, esto ya vimos, ¿no? De referencia, dice es el centro, o sea, está en la parte central, ¿no? Y justamente este plano de referencia principal me sirve para crear mi alzado frontal y posterior. ¿Y qué se refiere con define origen?
Ya, lo que se refiere con define origen es que cuando esta plano de referencia, una vez que se encuentre con el otro plano de referencia, que es también de centro, solo que va a ser izquierda-derecha, esto va a definir el origen, porque acá está el check. ¿Qué quiere decir? El punto de colocación. Cuando dice origen, se refiere al punto de colocación, ¿no? O sea, desde dónde va a ser colocado la familia. Si yo selecciono el otro plano de referencia, el secundario, el que hemos creado, acá me dice, es referencia no prioritaria. Claro que esto yo podría cambiarlo, ojo, mira. Podría decirle que es una referencia prioritaria, ¿no? Podría decirle que es el centro izquierda-derecha, podría decirle que es el centro frontal posterior. Ojo, o sea, yo podría, ¿cómo decir? Redefinir. No, bueno, aunque no se hace normalmente esto, ¿eh? O sea, por ejemplo, si yo sé que esta principal ya tengo definido lo que es la vista alzado frontal posterior, no tendría mucho sentido a esta decirle el mismo valor. Por ejemplo, centro frontal posterior. No tendría sentido, pero hay la opción, se puede redefinir esto, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Ya, acá le han puesto por defecto referencia no prioritaria. Y en definir origen no hay nada. Quiere decir que este plano de referencia no me va a definir el origen. Se puede cruzar con otros planos de referencia, pero no me va a definir el origen, no me va a definir el punto de colocación. Aparte, los planos de referencia tienen nombres, ¿no? Como puedes ver aquí, el plano de referencia que yo acabo de crear no tiene ningún nombre. ¿Le puedo dar un nombre? Sí, le puedes dar un nombre, aunque en este caso ahorita no es necesario. Si yo selecciono este plano de referencia que viene por defecto, sí tiene un nombre. Le ha puesto de nombre lo mismo que la referencia, centro, entre paréntesis, frontal posterior, ¿no? Este otro igual, centro, izquierda, derecha. Le ha puesto ese nombre, ¿no? El nombre, no, tú le puedes poner, por ejemplo, el nombre A, X, Z, ¿no? O también un nombre, ¿no? O sea, una palabra. Pero ahorita no es necesario, probablemente más adelante sí tengamos que colocar nombres, ¿ya? Por el momento no. Entonces, así como he colocado este plano de referencia que está pasando sobre este borde, tengo que hacer lo mismo para este borde y el de aquí, ¿ya? Entonces vamos acá a crear, vamos a plano de referencia y de este punto hasta acá, ya está. Selecciono y esto lo estiramos del circulito, ya está. Este aquí lo puedes copiar, o sea, los planos de referencia también se pueden copiar. Puedo poner copiar de este punto a este punto, ya está. Y esta igual, selecciono esta, la que hemos creado, la horizontal, y lo copio aquí, ya está. Entonces tenemos 4 planos de referencias que están pasando por los 4 bordes de mi columna, ¿no? Ahí está. Bien, una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es esta extrusión. Cuando yo selecciono la extrusión, ¿no? Aquí en la vista de planta aparecen los pinzamientos. Si yo voy a la vista en frontal, selecciono mi extrusión y aparecen también los pinzamientos. Los pinzamientos, estas flechitas azules, es justamente para alargar, ¿no? la altura de la columna o el ancho, ¿no? Cualquiera de sus medidas, tanto en sección como en altura, se pueden, ¿no? Tú lo puedes cambiar, ¿no? Lo puedes cambiar de valores. Date cuenta que aquí en la vista frontal está apareciendo justamente estos dos planos de referencia, ¿no? Si vemos aquí, están apareciendo estos de acá. ¿Por qué? El plano de alzado que yo he abierto es frontal. Frontal, si recuerdas, es este lado de aquí. Acá es frontal. Esta zona. Como estoy viendo esta cara, ¿qué deberíamos ver? Este plano y este plano. Estos 3 planos son los que estamos viendo acá, ¿no? El principal y los dos que grabo. Pero también estoy viendo el plano de referencia el horizontal, ¿no? Este principal que realmente está acá abajo. Solo que acá tenemos un nivel y aparte, si yo doy Tab para alternar la selección, ahí también hay un plano de referencia. Mira, el plano de referencia que tenemos ahí, bueno, no se está señalando, pero es el principal. Este de acá es el principal. No. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, mira, aquí en la vista de planta, yo selecciono mi extrusión y lo que voy a hacer es esto, mira, con el pinzamiento, esto lo encojo, ¿no? Ves que lo he arrastrado hacia abajo y se ha redefinido su geometría, ¿no? O sea, estoy cambiando el valor, en este caso, de este lado, ¿no? Ahora es menor, no sé, acá tendría una cierta medida, pero al estirarlo, pues, he modificado su valor, ¿no? Cuando esto yo lo estire, por defecto, mira, cuando yo lo estiré, vamos a hacerlo de nuevo, ¿eh? Cuando yo lo estiré, mira, lo estiro, y acá toco, ¿no? Toco el plano de referencia y lo puedo soltar. Una vez que toco el plano de referencia, ves que el plano de referencia se pone de color azul, suelto
y acá aparece un candado abierto. ¿Qué significa que hay un candado abierto? Si yo cierro el candado, quiere decir que este borde de mi extrusión va a estar, pues, como decir, unido, ¿no? Restringido. Bueno, acá en Revit a esto le llama restricción. O sea, entre el borde de mi extrusión y este plano de referencia que hemos creado va a estar totalmente restringido. ¿Y qué se refiere restringido? Si yo muevo, vamos a suponer, el plano de referencia, ¿no? Esto lo muevo hacia arriba un poco, entonces, por ende, el borde de la extrusión también se va a desplazar. Por ende, esta medida va a ser más grande. Ya, vamos a hacer eso de ahí. Vamos a empezar a cerrar los candados. Pero antes de eso, voy a hacer algo más que me estaba olvidando. Mira, voy a acotar. Vamos a acotar entre mis planos de referencia. Por ejemplo, este lado con este plano y este plano. Y le doy clic ahí. Lo mismo voy a hacer acá abajo, ¿no? De este lado también. Y de este lado también. Como puedes ver, las medidas son las mismas. Es decir, del lado izquierdo tenemos 226, del lado derecho tenemos 226. Igual acá, ¿no? Son los mismos números, mismos números, mismos números. ¿Por qué tiene la misma medida? Bueno, los centramos, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando yo creé esta extrusión, lo centré, ¿no? Lo centré en base a este punto. Y ahí está, ¿no? Ahora, en sí sabemos que está centrado, pero aún así, mira, voy a seleccionar la cota, y cuando selecciono esta cota, es una cota múltiple que tiene dos medidas, ¿no? Basta que tenga más de una medida, o sea, más de una cota, ya es una cota múltiple. Esta cota múltiple, aquí arriba, no sé si se ve, pero dice EQ, ¿no? Y hay una diagonal roja. Eso quiere decir que el EQ significa equidistancia. ¿Cuándo son dos cotas equidistantes? Pues cuando tienen el mismo valor, como en este caso, ¿no? La equidistancia tenemos que activarla. Ahorita está desactivada, ¿no? Cuando aparece la línea roja es que está desactivada. Yo le doy el clic y la línea roja va a desaparecer. Solamente va a decir EQ. Y el hecho que diga EQ quiere decir que va a ser equidistante. Eso quiere decir que si aquí mide A, aquí también va a medir A para siempre, ¿no? O sea, no necesariamente acá, por ejemplo, ¿cuánto es 226 más 226? Es 452, ¿no? Ya. Suponte que esta medida yo lo cambio. Ya no quiero que sea 452, va a ser 600. Si yo activo la equidistancia, el EQ, Revit va a saber que siempre la medida del lado izquierdo va a ser siempre igual a la del lado derecho. Y ya no va a ser 452. Si le digo que hay 600, en pocas palabras, de este lado, ¿cuánto será? 300, ¿no? Del lado izquierdo. Y el lado derecho, igual, ¿no? 300. Y de esa manera. Ya, obviamente, los planos de referencia ya no se van a encontrar acá, ¿no? Si está en esta ubicación, está con un valor de 452. Si yo digo que quiero que sea 600, ¿qué debería pasar? Estos planos de referencia deberían estar más abiertos, ¿no? Este va a estar más hacia la izquierda, por acá. Y este estará más hacia la derecha, por acá, ¿no? Este plano de trabajo principal se va a quedar en la misma ubicación. Totalmente igual, se queda en la misma ubicación. Y Revit sabe que entre esta medida y esta medida hay una equidistancia. Como hay una equidistancia, lo que hace es, mi valor 600 lo va a dividir entre dos, mitad para cada uno, 300 y 300. Eso es lo que va a hacer. Entonces vamos a hacer eso y mira, le doy clic aquí y cambia a lo que dice EQ. No, ya no te muestra el valor, porque el valor puede ser cambiante, puede ser variable, pero siempre Revit va a saber que el lado de izquierdo, lo que mida, pues va a ser lo mismo que para el lado derecho, ¿no? Totalmente igual. Y voy a hacer lo mismo en todos los lados. Mira, EQ y acá también EQ, ¿ya? Aparte, ya hemos puesto la equidistancia. Eso, ¿qué quiere decir, no? Muy aparte que el lado izquierdo va a medir lo mismo que el lado derecho, lo que va a pasar es que al poner equidistancia en todos los lados, va a hacer que siempre mi columna esté centrada. Siempre. O sea, mi columna puede ser más grande, por ejemplo, así, pero siempre va a estar centrada. O puede ser más pequeña, por ejemplo, así, pero va a estar centrada en cualquier caso. Ahorita se encuentra acá, ¿no? Eso es lo que hace cuando tenemos equidistancia por todos los lados, o sea, por todo el perímetro. Aparte de eso, sí hay que medir, o sea, sí hay que aquí tener esta medida, es importante. Ya, hay que medir esto de acá. De este lado, mira, por ejemplo, ¿no? He medido en los cuatro lados. ¿Es necesario? Realmente no es necesario. ¿La equidistancia es necesario que esté en los cuatro lados? No, ahí se me pasó. ¿Por qué no necesito ya esta equidistancia? ¿Por qué no necesito este valor de cota?
Igual acá, ¿no? Ya no necesito este ni este. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Estas medidas no es lo mismo que esta medida. Es lo mismo. Entonces, ¿para qué necesito dos, no? Hay que sacar una. ¿Ya? Igual acá arriba, ¿no? Esto de aquí es lo mismo que lo de abajo. No necesito dos, hay que sacar una. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Borro esto y borro esta equidistancia, borro esto y borro esto. Y ya está. Como puedes ver, la equidistancia se va a dar entre este plano de referencia y este plano de referencia. Su parte central va a ser este plano de referencia principal. Y esta es la medida, ¿no? Si este lado cambia de valor, por ende, este valor también va a cambiar de valor. Van a ser el mismo. Y lo mismo para este otro lado, totalmente igual. Bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a seleccionar esta cota y lo vamos a convertir a parámetros. Acá en Revit se puede convertir una cota a un parámetro, solamente hay que seleccionar la cota y le damos clic aquí, crear parámetro. Vamos a esperar, va a sacar ahí una ventana, aquí está. Y acá justamente, bueno, se va a crear un parámetro de familia. Si quieres lo puedes crear como parámetro compartido. Yo lo voy a crear ya como parámetro de familia. Le vamos a dar un nombre. Mira que aquí la disciplina, el tipo de parámetro, esto está inactivo. ¿Por qué? Ya no necesitas definir esto porque tú has seleccionado una cota. Cuando he seleccionado una cota, Revit ya sabe que la disciplina es común. Ya sabe que el tipo de parámetro es una longitud. Así que está mucho más fácil, ya no tienes que definirlo. Solamente te va a preguntar el nombre, qué tipo de parámetro es, si es de tipo o de ejemplar, y acerca de la agrupación, dónde va a ir agrupado. Esto lo podemos dejar como está, en cotas. Solamente hay que pensar en el nombre y en el tipo de parámetro. Voy a darle aquí un nombre, por ejemplo, le vamos a poner el nombre, por ejemplo el nombre A, va a ser el lado A, ¿ya? El parámetro va a ser de tipo de ejemplar. Bueno, acá realmente si va a ser, estamos diciendo que esta familia es una columna, ¿no? Podría ser de tipo, ¿no? Realmente debería ser de tipo, ¿no? Porque por ejemplo, si yo creo acá una columna que va a ser, vamos a suponer, ¿no? 30 por 40, tú sabes que esto es el nombre de tipo, esto acá. Y el nombre de tipo está en relación a sus dimensiones, pues 30 por 40. Eso quiere decir que por acá me dirá 30, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y por acá 40. Ya está, ¿no? Ahora, este es el, ¿no? Yo tengo una familia de columna. Esta familia de columna tiene un tipo, 30 por 40. Estas son las medidas. Cuando yo cambie, por ejemplo, ya no quiero 30 por 40, quiero, por ejemplo, 25 por 35. Ya, entonces es otro tipo. Columna de 25 por 35. Estos son los nombres del tipo de familia y este es el nombre de la familia, ¿no? Son cosas muy diferentes. Entonces acá lo que haría para hacer una 25 por 35 cambiaría los parámetros de tipo. Si tú haces ejemplar también va a funcionar, no es que no funcione, pero no tiene mucho sentido, es mucho mejor de tipo, porque se entiende que si tu tipo de familia se llama columna 30 por 40, pues siempre las dimensiones, cuando tú selecciones este tipo de familia, siempre las dimensiones van a ser 30 por 40. No vas a poder encontrar pues una de 20 por 20. No. Si tú quieres una de 20 por 20, creas otro tipo. Y ya está, ¿no? El hecho de que si yo le pongo que es un parámetro de ejemplar, en pocas palabras estoy diciendo que este 30 y 40, ¿no? O sea, dentro de este tipo vas a tener acá dos parámetros, ¿no? El parámetro A y el parámetro B. Parámetro A se supone que siempre va a ser 30, ¿no? Porque es la descripción de mi nombre, de mi tipo de familia. Y el parámetro B siempre va a ser 40. Siempre. Eso es si yo le pongo de tipo, lo cual estaría bien. Si yo pongo de ejemplar, hago lo mismo, le pongo el A 30, el B 40, pero esto puede ser cambiado, ¿no? O sea, puedo tener acá una copia, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra copia, hay otro que es 30 por 40. ¿Y qué pasaría? Que aquí de repente el A también va a tener 30 y el B también va a tener 40. ¿Ya? Pero si yo pongo que es de ejemplar, podría hacer esto. Por ejemplo, esta columna le digo, ya no quiero 30, quiero 0,20. Pero esta aquí sigue con 30. Esta sigue con 30, normal. Y ahí va a pasar el problema, ¿no? Y lo cual también no tendría sentido, porque mira, de 20, si es de 30 por 40, ¿cómo vas a encontrar de 20? Entonces tienen que ser de tipo, ¿no? Es mucho mejor. Claro, si tú pones ejemplar, la idea es que uno no lo modifique y ya está, no lo has solucionado. Pero, como te digo, no
no tendría tanto sentido, ¿no? De tipo tiene que ser. Le ponemos aceptar, ahí está. Y hago lo mismo con este lado, selecciono, creamos el parámetro y le pongo B, ¿no? De tipo, y todo esto lo dejamos igual, aceptar. ¿Sí? Ya está. Ya lo tenemos de este lado. ¿Qué me faltaría? También tengo que, bueno, esta columna lo voy a parametrizar por todos sus lados, es decir, por sus dos lados de sección y también por su altura. Si yo vengo aquí en frontal, acá tenemos la altura, ojo, en el caso de la altura también tenemos que poner un plano de referencia. ¿Ya? El plano de referencia tiene que pasar por el borde, ¿no? En este caso, este borde de aquí, la parte superior. Ten en cuenta que acá, en la planta, nosotros hay que hacer esto. O sea, estas flechitas hay que juntarlo y tiene que estar con el candado cerrado. Cerramos. Cerramos. A ver. Cerramos. Tiene que tocar la línea y cerramos. ¿Ves que el candado sale por defecto, ¿no? O sea, cuando utilizo el pinzamiento y lo toco al plano de referencia, sale ese candado. Pero el candado está abierto, hay que cerrarlo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Mira, ya lo tengo cerrado por los 4 lados. ¿Qué pasa si hago esto? Ya no me deja. Mira, ahí está. Mira, lo he podido arrastrar, pero mira, suelto. ¿Y qué me dice Revit? No cumple las restricciones. ¿Qué quiere decir? Que entre este plano de referencia y este lado hay una restricción. Aquí, esto con esto, hay una restricción. En pocas palabras, no puedo, ¿no? En este caso, estirar lo que es mi geometría, mi extrusión, porque el plano se quedaría aquí quieto. No se puede. O sea, el plano también tendría que moverse acá. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. No cumple las restricciones. Claro que es muy diferente. Le podemos cancelar, ya está. Es muy diferente que haga esto. Mira, yo he hecho esto, ¿no? He seleccionado y he extendido, ¿no? el pinzamiento. Y ahí es cuando me dice no cumple restricciones. Pero ¿qué pasa si hago esto? Selecciono el plano de referencia, ¿no? Que está unido con este borde. Está como junto, está ahí como pegado, ¿no? Restringido. ¿Y qué pasa si hago esto? Mira, lo muevo un poco y ahí sí se puede. Es decir, lo que nosotros podemos mover no son los lados de la geometría, sino son los planos de referencia. ¿Por qué? Porque justamente yo he acotado respecto a los planos, lo que estamos dando, ¿no? Lo que estamos dando el valor de, bueno, en este caso de un parámetro, pero mira, estoy acotando, o sea, este valor de parámetro es respecto a los planos de referencia, no es respecto a la geometría. Pero como la geometría está restringida al plano de referencia, ¿no? Está como ahí unida, al mover el plano de referencia, mi geometría también se va a desplazar, ¿no? Lo que haría un cambio de geometría. Ya, esa es un poco la idea. Vamos a retroceder. Lo mismo lo voy a hacer, pero en la parte de aquí de la altura. Ya, totalmente igual. Ya he creado el plano de referencia. Selecciono mi columna. Y este pinzamiento, mira, lo puedo bajar un poquito. Lo subo, ahí lo toca. Y le doy el candado. Y ya está. Y acá también hay que crear un parámetro, que en este caso sea para la altura. Acá yo lo puedo acotar, esta línea con... Y acá sí hay que darle el tab, porque si no voy a seleccionar lo que es el nivel. Y no. Los planos de referencia tienen ese aspecto de línea punteada. Como puedes ver, ya le he dado el tab y aparece la línea punteada. Acotamos, ahí está. Selecciono esta cota y acá le voy a decir crear un parámetro que se va a llamar H, de tipo, esto todo queda igual, aceptar. Y ya está. Bien, entonces ya tenemos justamente nuestros, ¿no? Ya tengo parametrizado, o sea, ya le he creado un parámetro a las 3 dimensiones, ¿no? Tanto a las 2 de sección, aquí en planta, el A y el B, y en altura, en la vista frontal. Ahí está. Ahora, estos parámetros, ¿dónde lo vemos? ¿Cómo lo cambiamos? Ya, en este caso aquí, ¿no? Donde habíamos indicado en este botoncito de acá. Vamos a regresar ahí para ver que se encuentren mis parámetros. Mira, voy a ingresar y acá tenemos, ¿no? Dice, ¿te acuerdas que el parámetro, ¿no? Indicaba que por defecto se iba a agrupar en cotas? Ya, acá está, cotas, y acá dice A, B, H. Y acá tiene los valores, ¿no? 451, que acá está, 503, que acá está, y 2000, ya está. Lo que voy a hacer es, voy a cambiar de valores. Por ejemplo, a este A le voy a decir que valga, por ejemplo, 600, como habíamos dicho antes. Es decir, lo que tendría que pasar es que estos planos de referencia se van a abrir un poco, ¿no? Por este lado un poco se van a abrir. Esta medida va a ser, ¿cuánto? 300, ¿no? La mitad. Porque acuérdate que la condición es que siempre va a ser equidistante para ambos lados, para el lado izquierdo como para el lado derecho. Esto también va a ser 300, ¿no? Por ende, como se van a desplazar
los planos de referencia. ¿Por qué? Porque el parámetro está acotado sobre los planos de referencia. Eso es muy importante, ¿ya? A veces yo veo familias ¿no? que los modeladores lo que hacen es crean estos parámetros, pero acotando los bordes del elemento, o sea, los bordes de la geometría. No está bien eso. Hay que acotar respecto a los planos de referencia. Y la geometría se adapta a los planos de referencia. Las cotas tienen que estar acotadas respecto a los planos de referencia. En este caso, los dos planos de referencia que creamos y el principal que ya venía por defecto. ¿Ya? No es que no, o sea, si yo lo hubiera acotado respecto a la geometría, probablemente va a salir el mismo resultado, vamos a llegar a lo mismo. El tema es que en familias más complicadas, porque este es muy fácil, ¿no? Este solamente es una sección rectangular, una instrucción y ya está, ¿no? Hay familias pues muchísimo más complicadas que también vamos a ir haciendo, o sea, vamos a ir, este es lo más básico, ¿no? Este es para, ya sabes, este es un ejemplo para que nosotros entendamos bien que es una familia paramétrica, pero vamos a ir haciendo pues, ¿no? En este módulo vamos a ir haciendo varios ejemplos y claro, seguirá aumentando la dificultad. La idea es que siempre, o sea, si yo hubiera acotado respecto a la geometría, sí hubiera salido, no hubiera habido problemas. El tema es cuando son familias más complejas. Y ahí es donde viene el problema. No puedes acotar respecto a la geometría. Tiene que estar acotado respecto a los planos de referencia. Y la geometría tiene que estar restringida a estos planos de referencia. ¿Restringida en dónde? En sus bordes, ¿no? Los bordes de la geometría o en su perímetro, ¿no? Por así decirlo. Ya, entonces vamos a hacer el cambio. Mira, acá le voy a poner 600 y le voy a poner aplicar. Bueno, si pongo aceptar, esta ventana se va a cerrar y vamos a ver el cambio. Si le pongo aplicar, vamos a ver el cambio, pero esta ventana no se va a cerrar, ¿ya? Solamente si tú tienes la ventana acá, pues hay que desplazar la ventana, ¿no? Le puedes seleccionar acá arriba, la mueves hacia un lado y pones aplicar. Y como puedes ver, los planos de referencia se han expandido, ¿no? Una se ha movido pues más hacia la izquierda y la de derecha se ha movido más hacia la derecha. Eso ha hecho que esta cota, ¿no? Acá comprobamos, ¿no? el valor, porque acá lo que yo le estoy modificando es el parámetro A. El parámetro A es esta cota, y esta cota está acotada respecto a los dos planos de referencia. Ahí está, 600. Pero como hemos dado una regla de equidistante, ¿no? Una regla de equidistancia, entonces esto de acá es 300 y esto de acá es 300. Si yo no hubiera puesto la equidistancia, lo que hace Revit es esto, mira. Vamos a suponer aquí, ¿no? Este es mi primer plano de referencia, este es mi segundo plano de referencia y este es el plano de referencia principal, ¿ya? Vamos a suponer que yo no pongo la equidistancia y solamente acá sería algo así, ¿no? Una medida, ¿no? En este caso una medida de 452. Esa era la medida inicial, ¿no? Ya, estaba ahí. Yo no estoy poniendo equidistancia, ojo. ¿Qué pasa cuando cambia y le diga 600? Va a pasar algo así, mira. Ustedes ya lo pueden probar, ¿no? De forma interna. Entonces acá tendría el plano de referencia. Por acá tendría el plano de referencia principal. Y este plano de referencia, el del lado derecho, estaría por acá. Como puedes ver, aquí tendría el valor de 600. O sea, sí va a cumplir lo que el cambio que yo le voy a dar. Pero el tema es que aquí, esta medida de acá no es la misma medida que de acá. Acá podría ser una medida X y acá una medida Y. No, obviamente el X va a ser menor que Y. Es decir, cuando no hay equidistancia, lo que hace Revit va a abrir, o sea, un plano de referencia de un lado se va a extender. No se van a extender los dos. ¿Cuál se va a extender? Bueno, el que Revit vea conveniente. Siempre es importante utilizar la equidistancia para que la geometría, tanto lo que pasa en la parte izquierda, también pase en la parte derecha, ¿ya? Eso por regla general. Bueno, claramente puede haber casos, ¿no? De familias pues muy particulares en las que pues de repente en este caso no hay que utilizar la equidistancia, ¿no? Ya eso ya son casos más particulares, ¿no? Ya, entonces acá siempre hay que probar, o sea, siempre cuando tú crees tus parámetros hay que probar lo que funcione bien. Por ejemplo, he hecho que el parámetro A sea un valor mayor, ¿no? Porque de 452 aumentó a 600. Ahora voy a hacer al revés, voy a probar que el valor disminuya, porque puede salir mal también. Cuando sale mal es que el plano de referencia cambia, ¿no? O sea, se desplaza, pero de repente la geometría se queda quieta, no se modifica. Aquí al aumentar el valor
también la geometría se ha modificado, ¿no? Este lado ha aumentado su valor. Esto mide 600, ¿no? Bueno, vamos a probar acá el lado B. O perdón, el lado A, ¿no? Pero le voy a poner menos, 300, mira, la mitad. Y en efecto, ¿no? Mira, sí está funcionando. Acá le puedo poner 500 y ahí está. Voy a hacer lo mismo con el parámetro B. Por ejemplo, primero le ponemos 700. Ahí está. Como es equidistante, acá tendrá 350, 350. Si dudamos, lo podemos verificar, ¿no? Podemos acotar. Y mira, ahí está, 350, 350, ¿no? Hay que probar con un valor menor, por ejemplo, 400. Y ahí está. Como puedes ver, los planos de referencia se van estirando o se van acortando, ¿no? Y lo mismo va a pasar para la geometría. Se va extendiendo o se va haciendo más pequeña, ¿no? Vamos a probar ahora el parámetro de altura, porque yo estoy probando los parámetros que están en planta. Vamos a ver qué pasa en altura. Vamos a ir a la vista frontal porque tengo que ver el cambio aquí. Ingreso acá. Y en altura, por ejemplo, le vamos a poner... Ojo, aquí también ya lo hemos... A ver, no me acuerdo si le he puesto el candado. Sí, ya le he puesto el candado, ¿no? Porque como hicimos en antes, ¿no? Del pinzamiento lo hago más pequeño en la geometría, pero no ese es el procedimiento. Lo que tienes que hacer es mover el plano de referencia, ¿ves? Conforme yo mueva el plano de referencia, la geometría también se va a alterar y por ende el parámetro. Ya está funcionando, ya de por sí ya lo vi que está funcionando, pero mira, lo puedo poner acá, 1500 y se ha achicado, ¿no? Ha bajado el plano de referencia y la geometría también se ha redefinido. Puedo poner 2000 nuevamente y nuevamente vuelve a incrementar su valor. Estos cambios que yo he ido haciendo en los parámetros, como ves, yo he dado diferentes valores y se ha ido modificando la geometría, ¿no? A eso es lo que se llama una familia paramétrica.